Y decía que le daba las buenas tardes a todos, al público y a los asistentes de este primer acto que hacemos sobre Santa Cruz, este ciclo de conferencias sobre Santa Cruz Decide que organiza el Colegio de la Asociación de Periodistas con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz, de Hospitén y de Caja 7, que tratamos pues de que integrar este magnífico local que hemos podido conseguir, pues integrarlo dentro de la sociedad chicharrera y tinerfeña en general y abrirlo a no solo a la profesión, sino que sea abierto a la sociedad, a las instituciones y que puedan contar con nuestra asistencia y con nuestra sede. Y para empezar tenemos ahora en vísperas de elecciones locales, municipales y autonómicas, pues tenemos a Gerardo Pérez Sánchez, que es doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, a Ángel Llanes Castro, que es doctor en Sociología por la Universidad de La Laguna y profesor titular de la Administración por la UNED, Isaac Hernández Álvarez, experto en Comunicación y Marketing, y todo ello pues que será moderado por nuestro compañero periodista Antonio Herrero. Y nada más, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo en primer lugar darle las gracias por supuesto a la Asociación de la Prensa. Yo no había estado en este local y yo creo que los periodistas ganamos con esta asociación. Como bien decían, efectivamente se inaugura un ciclo que yo creo que es interesante y en este caso pues la verdad que tengo la suerte de moderar un debate con tres ponentes que además tocan los tres palos. Gerardo en este caso pues el punto de vista legal. Además, Gerardo fue profesor mío, con lo cual yo creo que hay bastante confianza. Ángel Llanos también pues tiene una trayectoria política y sobre todo, yo siempre se lo digo, pues es una persona que se ha sabido reinventar completamente y a todos nos ha dado una lección con los premios que acreditan y además doctor por la Universidad de La Laguna y profesor tutor en este caso de la UNED. Y Isaac, que yo no lo conocía personalmente, pero vamos, viendo un poquito el currículum y la trayectoria, yo creo que sin duda va a ser interesante. Yo voy a plantear desde las tres administraciones que nos jugamos en este 28 de mayo, el Gobierno de Canarias, y es como voy a empezar este debate o este coloquio, ha cambiado. Después de 26 años de gobierno de coalición canaria, pues en 2019 el primer cuatripartito, ese denominado Pacto de las Flores, pues alcanzaba el poder, volvía el PSOE después de Jerónimo Saavedra y pues esos 26 años de gobiernos interrumpidos nacionalistas a estar en el poder. Y Isaac, yo quería preguntarte en primer lugar, pues qué valoración haces de estos 4 años que culminan ahora en mayo de este cuatripartito. Pues nada, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo vengo de esas tierras del sur de Tenerife. Pues mira, mi valoración, me imagino que como el del resto de la sociedad, es un tanto confusa porque hemos pasado esos famosos 2 años, 3 años de pandemia. Escuchamos a todos los políticos decir es que no nos ha dado tiempo de hacer todo lo que queríamos porque... Y lo cierto es que ha sido una incidencia que ha tenido la sociedad y por lo cual es difícil valorar o poner en valor si ese pacto o si los políticos que han estado al frente podían haber hecho más o podían haber hecho menos, ¿no? Al final no olvidemos que, creo que te lo comentaba ayer, ¿no? que la política ha pasado a ser de un debate de ideas a una selección de personal. Esto es una cuestión de ver si el que está hablando o el que me ofrece un proyecto político me llega, me comunica, me cae mejor, me cae peor, lo entiendo, no lo entiendo. Y claro, en esta época de tan convulsa pandemia, en guerra de Ucrania, no sé qué, en Canarias que hemos vivido las habidas y por haber, desde los volcanes, Thomas Cook, crisis de no sé qué, claro, han sido yo creo que un constante, un apagafuegos que más allá de desarrollo de un proyecto político a nivel gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, ¿no? Ángel. Buenas tardes, me sumo al agradecimiento a la Asociación de los Periodistas por la invitación y por el magnífico local y desde también el saludo a todos ustedes. Bueno, yo como politólogo, desde luego más allá de los análisis partidistas que cada una de las formaciones políticas puedan hacer, no cabe duda que este ha sido un gobierno sorprendentemente estable. Un gobierno tan complicado con 2 partidos políticos es muy difícil
que no existan disfunciones a lo largo de una legislatura. Con 3 es prácticamente imposible y con 4 es inaudito, ¿no? Que más allá de, bueno, alguna polémica puntual, alguna discusión provisional, que el gobierno se haya mantenido con una cierta cohesión. Es cierto que con cambios en algunos cargos intermedios, pero lo cierto es que el gobierno ha sido sorprendentemente estable. Un gobierno de una experiencia que veremos a ver si se consolida a lo largo de los próximos años, este multipartidismo que ha asomado la cabeza en Canarias. Es verdad que de cara a las próximas elecciones hay un escenario muy abierto, ¿no?, como se suele decir habitualmente, pero sí, por concluir brevemente esta primera intervención, un gobierno, nadie daba un duro porque el gobierno de Canarias, con 4 partidos tan diversos, se mantuviera con mayor o menor cohesión, y quizás los hechos que ha destacado mi compañero en cuanto a fenómenos naturales, además de reconocer la labor del Director General de Seguridad y Emergencias, que es para hacerle un homenaje, lo cierto es que han sido un cemento para la cohesión del propio grupo de gobierno, ¿no?, que con sus aciertos y sus errores han sabido reforzarse gracias precisamente a las vicisitudes a las que han tenido que hacer frente de causas ajenas o inesperadas. Gerardo. Sí, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a la Asociación de la Prensa. Yo, la primera cuestión que quiero plantearos es que si se plantea la pregunta desde el punto de vista de las próximas elecciones que vamos a tener, yo me esfuerzo porque la ciudadanía entienda que en unas elecciones está muy bien el calificar o controlar la acción de gobierno, pero elegimos al Parlamento y, por lo tanto, me gustaría que, en primer lugar, también se valorara lo que han hecho los parlamentarios. O sea, no se puede limitar el análisis a la hora de elección del voto en cómo lo ha hecho el gobierno, sino que creo que también tiene que hacerse respecto de cómo lo han hecho los parlamentarios, que son realmente a los que vamos a elegir. Una vez dicho esto, el gobierno cuatripartito, la verdad es que lo ha tenido muy complicado. Efectivamente ha tenido una pandemia inaudita, de una complejidad tremenda, erupciones volcánicas, ha tenido incendios devastadores, o sea, bueno, de hecho ha habido muchas bromas respecto del gafe que era el presidente del gobierno, y por lo tanto sí es cierto que la verdad es que lo ha tenido complicado, y efectivamente ha tenido una sólida cohesión. Si lo comparamos con el gobierno estatal, que en principio es de 2 partidos, y que sorprendentemente parece que se están más peleando que otra cosa día a día, este cuatripartito es casi modélico respecto de las relaciones que han tenido. Pese a la quizá indulgencia que se puede tener ante un gobierno que ha tenido tantos problemas devastadores, creo que se han cometido muchos errores en pandemia, sobre todo jurídicos, por el Estado, por las comunidades autónomas, por este gobierno con decretos leyes que desde mi punto de vista jurídicamente no tenían un pase. Y bueno, creo que se abre un escenario incierto. Siempre se dice que cuando existe un Parlamento muy fragmentado es difícil formar gobierno. Cada vez noto más cómo se está desplazando el centro de gravedad de nuestro parlamentarismo hacia un gobierno cuasi presidencialista, porque aquí lo que importa es que el gobierno sea estable, que el gobierno lo tenga fácil. Y por lo tanto, ante un parlamento fragmentado en muchas formaciones políticas, el problema es la dificultad en formar gobierno. Yo creo que tendríamos que repensar hasta qué punto nuestro sistema sigue siendo parlamentario, ponemos el centro de gravedad en el Parlamento, o efectivamente asumimos que el centro de gravedad está en el gobierno y tenemos que replantearnos, incluso reformar buena parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, les agradecería un poquito de brevedad, en este caso en la respuesta. La otra, yo creo que más allá de efectivamente si Ángel Víctor, pues el pobre hombre es gafe o no, que el tiempo dirá, la otra noticia es precisamente pues el paso de Coalición Canaria a la oposición. No había estado, y además ha coincidido en el tiempo, varios factores. No solo perdía o no solo conseguía formar gobierno, en este caso en el Ejecutivo Regional, sino también en el Cabildo de Tenerife con esa moción de censura. Santa Cruz, pues parecía que también lo perdía, aunque después ahondaremos en esta cuestión. Era recuperar tras una moción de censura, La Laguna, feudos históricos, y yo precisamente quería preguntarles por eso, ¿cómo creen que ha pasado estos 4 años el principal partido de la oposición y cómo creen si llega con la suficiente fuerza, el suficiente músculo político para pues batirse con el Partido Socialista, que es el partido en que en principio, según todas las encuestas, salvo que Isaac, que en esto sabe un poquito, me diga lo contrario, ganaría las elecciones? Ángel, si quieres comenzar. Bueno, sí, en línea con lo que tú preguntas y lo que decía antes Gerardo, también hay que reconocer que los éxitos del gobierno en ocasiones también se producen gracias a los deméritos de la oposición, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, ha tenido 3 líderes. Una lideresa y 2 líderes en esta legislatura. El cabeza de visible de Coalición Canaria no ha estado en el Parlamento. Ciudadanos se disolvió desde el primer momento. Por lo tanto, no hay que darle solamente los méritos al grupo de gobierno, sino también tener en cuenta que la oposición tampoco es que lo haya hecho todo lo necesario para que se produzca ese desgaste, ¿no? Pero en relación al planteamiento que tú hacías, las expectativas están absolutamente abiertas. No sé si saben los que están aquí, supongo que sí, que son periodistas, pero los que nos vean luego en YouTube, que esta comunidad autónoma tiene 2 diputados nacionales de un partido que se llama Vox, que nadie sabe quiénes son, pero hay uno por cada una de las 2 provincias en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, sabemos ya, en materia de ciencia política, tenemos identificado en estos momentos en España que el votante de Vox habitualmente no reconoce que va a votar por esa formación política en los estudios de investigación que se realizan puntualmente a lo largo de la legislatura. Por lo tanto, hay un voto oculto, no sabemos si mucho o poco, pero que va a tener su trascendencia. Eso puede influir, por supuesto, en el resto de las formaciones políticas y en la configuración. Además de que Podemos está empezando a sucederle algo parecido a lo que le sucedió a Ciudadanos, ¿no? Este éxito vamos, muy destacado que tuvo la formación de Albert Rivera en su momento, hasta la práctica desaparición que se va a producir a lo largo de este año, en Podemos le está sucediendo algo similar. La división interna muy probablemente les lleva a perder importantes cuotas de poder. Y la ausencia de Podemos les genera un gran conflicto al Partido Socialista en todas las administraciones, por ejemplo el caso de La Laguna, para poder tener una mayoría suficiente para poderlo gobernar, ¿no? Isaac. Al margen de lo que comenta Ángel, también hay que tener presente que hay partidos que están más acostumbrados a estar en la oposición, históricamente, los Izquierda Unida a nivel nacional, que siempre han estado un poco dando pues ese apoyo a otros partidos mayores, ¿no? En el caso de Coalición es evidente, no sé, casi 30 años o demás, un partido que nunca tiene una mayoría, pero que siempre gobierna. También te lo comentaba un poco ayer, antes de esta entrevista, ¿no? Un partido que sin duda alguna se ha hecho algo bien, es el haber sabido negociar, porque hoy en día tenemos un billete de avión un 75% más económico que cualquier otro residente de España, con este tipo de cosas, bueno, no solamente por Coalición, sino por fuerzas como la de Gran Canaria y otras por ahí, ¿no? Claro, hasta que esto se estabilice, es verdad que un golpe de este tipo pues todavía falta por recolocarse, teniendo en cuenta este periodo tan convulso, ¿no? El Partido Socialista gobernó con Jerónimo Saavedra durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que también estamos en una fase todavía de asentamiento de una coalición canaria que sale, que está descolocada, hasta que vuelva otra vez a llegar, si es que vuelve a llegar, que no lo sé. Y después una sociedad que tiene un voto duro muy estable. Hay un votante socialista de siempre, de base, lo mismo que del Partido Popular, lo mismo que de Coalición Canaria y de algunas otras fuerzas. Es verdad que en ese tablero aparecen los Vox, los Podemos, los Ciudadanos. Eso, como digo yo, esos partidos de arsén o de vía central de una carretera, porque al final, es verdad, al final es como el que va en la carretera, ¿no? Siempre unos van para la derecha y otros van para la izquierda. Tarde o temprano, el del centro lo atropellan o de los del lado los tiran para un lado, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento de todavía de recolocación de ese voto blando que unas veces votó a un sitio o votó a otro. Ese es el voto que, hasta que no se recoloque, no sabemos, ni yo, ni sociólogos, ni encuestadores, cómo van a ser los resultados de las próximas elecciones, ¿no? Sí, bueno, yo desde el punto de vista de la democracia, la alternancia tiene que verse con naturalidad. El hecho de que cambien los gobiernos, cambien las mayorías, estrictamente desde el punto de vista democrático es normal. Por lo tanto, no creo que debamos llevarnos a grandes alarmas por ese motivo. Respecto del caso de Coalición Canaria, sí es cierto que, bueno, yo creo que ha pesado el que su líder, bueno, pues terminase en el Senado, que es esa especie de institución en la que terminan los que parece que están de retirada ya, y yo creo que eso sí le ha afectado. Ahora retorna. Es ciertamente incierto el futuro del próximo Parlamento. Respecto de la entrada de Vox, aquí las barreras electorales son bastante más elevadas que las que existen para optar al escaño en el Congreso de los Diputados. Tengo dudas de si va a mantener un nivel que supera las barreras electorales que aquí se exigen, pero bueno, no es descartable y evidentemente si entran nuevos actores en el Parlamento, la formación de mayoría se altera y por lo tanto más incertidumbre, sin duda. Sí. Dice Gerardo. Los partidos de centro-derecha tienen un problema en estas elecciones autonómicas, porque está detectado en el conjunto del país en general, más allá de filias o fobias partidistas, que hay una sensación de desasosiego hacia el actual gobierno de España. Hay mucha gente conservadora que tiene muchas ganas de darle la cachetada más fuerte que pueda, dicho simbólicamente, en las urnas en las próximas elecciones. Y eso es un problema para partidos como el Partido Popular, porque muchos ciudadanos van a sentir una mayor satisfacción votando por Vox, aunque luego en las elecciones generales vuelvan a votar por un voto más de centro-derecha, que votando por el Partido Popular, porque tienen muchas ganas, como digo, de decirle al presidente del gobierno que están en contra de lo que ha hecho en este mandato. Eso es un hándicap, sin duda. Aunque también, a nivel local, lo que decía antes en su primera intervención Gerardo, tenemos otro problema añadido. Yo siempre pongo el ejemplo más cercano que tengo, que es el de mi suegra, ¿no? Que en paz descanse. Ella no era capaz de diferenciar en votar por un candidato al ayuntamiento, otro al cabildo, otro al parlamento en la lista insular, otro al parlamento en la lista regional, que ni la conocía, y menos en las anteriores, que además teníamos una quinta urna con las elecciones europeas. El voto de arrastre se sigue produciendo en unas elecciones locales, y el que elija a su alcalde en muchas ocasiones va a meter la misma papeleta en las demás urnas, sin pensar en juzgar la acción del parlamentario. Yo sí que me gustaría, más allá de las encuestas y demás, yo creo que hay dos factores clave en estas elecciones. Varios factores, algunos lo han apuntado ustedes. La entrada o no de Vox. Canarias es la única comunidad autónoma donde Vox no tiene hasta mayo presencia en ninguna institución. Es cierto que yo estoy seguro que preguntamos aquí al auditorio y nadie sabe quiénes son los candidatos, porque yo creo que ese electorado vota, ese sí que vota, o yo al menos lo detecto más en clave nacional, y no le importa tanto el candidato. Es cierto que, por ejemplo, Coalición Canaria es otro factor a tener en cuenta. Vuelve Ana Oramas, por ejemplo, que es un peso pesado, vuelve a Canarias. No sé si porque las encuestas que pueden valorar o las que están valorando Coalición Canaria pues no le dan un resultado suficientemente amplio. Y tenemos en el otro arco, en el otro extremo del arco, a Podemos, que ahora, pues no sé si han visto el sí que publicaba hoy, a Sumar le superaba, ¿no? La formación de Yolanda Díaz le superaba en cuanto a porcentaje de votos. Es cierto que no se van a presentar, pero tenemos otras formaciones políticas a la izquierda del Partido Socialista, como Drago con Alberto Rodríguez, pues que parece que van poco a poco cogiendo fuerza. No sé si la suficiente de aquí al 28 de mayo, y precisamente yo creo que eso era lo que les quiero preguntar. Por un lado, si creen que Vox va a tener fuerza para entrar en las instituciones canarias, y cómo esto puede condicionar, como hemos visto que ha condicionado donde ha entrado, pues ha impuesto sus condiciones, especialmente pues al Partido Popular, que depende de la institución, pacto o no, y qué va a pasar a la izquierda del Partido Socialista, si quieres, Isaac. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante hoy en día en el mundo electoral, y es que el voto racional no mueve votantes, y el voto emocional es el que está todo el día llevando los votantes de un lado a otro.
Se hacen encuestas y hay gente que de Vox es capaz de votar a Podemos y de Podemos se viene a Vox. Fíjate, las antípodas, hoy en día se hacen encuestas y hay movimientos de entre un 6 y un 8% de votantes que son capaces de emocionalmente decir, pues, como vi que aquel señor votó a Vox, pues yo lo voto, o al Partido Socialista. También otro apartado muy importante es que en cada pueblo de la Comunidad Autónoma Canaria, en cada pueblo hay una sede del Partido Socialista y hay una sede del Partido Popular. Esa base orgánica de fuerza que tiene las dos fuerzas, digamos, mayoritarias, históricamente no las tiene un Vox, un Proyecto Drago, una Nueva Canarias y demás. Entonces, tú pasas todos los días por las calles de tu pueblo y te encuentras un cartel del Partido Socialista. Más allá de que te guste o no te guste, o del Partido Popular, pero lo cierto es que hay un recordatorio de marca constante. Y estas, como llamo yo, modas políticas que pueden aparecer, tienen el recorrido que tienen, tarde o temprano, porque no tienen esa estructura orgánica que son capaces de sustentar proyectos a largo plazo. En un Partido Socialista hay formación todos los meses durante 30, 40 años en el mundo de la comunicación, el marketing, el periodismo, la redacción de contenidos, cualquier cosa. Eso no lo tiene una fuerza de estas que acaba de aparecer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante a la hora de cuando la gente hace tan y coloca ese voto en la urna, esa capacidad que tiene de recordatorio de que a un Partido Socialista lo llevo viendo todos los días, o a un Partido Popular, o a un Coalición Canaria, en este caso en Canarias, pero es que a mí tú nombras Proyecto Drago, pero tú preguntas de los túneles de Guimara hacia abajo por Proyecto Drago, y yo dudo que alguien conozca ese caso. Preguntas por Ana Oramas en cualquier rincón, incluso de la península, y todo el mundo la conoce, ¿eh? Sí, vamos a ver. Efectivamente, creo que tienen razón. El voto cada vez es más emocional y los extremos parece que se atraen, pero eso es un problema. Yo recuerdo una cita de una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que decía que la democracia funciona con una ciudadanía bien formada e informada. Y claro, ese tipo de voto que es una especie de rabieta, una especie de arrebato, no casa mucho con una decisión formada e informada. Y si eso es así, creo que nuestra democracia tiene un problema, o varios, pero este es uno de ellos. Efectivamente, yo particularmente creo que si se lleva bien la campaña, debería ser elecciones autonómicas, locales e insulares, y que los factores estatales algo pueden tirar, pero no deberían influir excesivamente. A mí cuando me hablan del voto de castigo a Sánchez o del efecto Feijóo, yo no sé si para elegir al alcalde de La Guancha puede tener algo de influencia el efecto Feijóo o el voto de castigo a Sánchez, si la campaña en ese municipio, puesto La Guancha, puedo poner cualquier otro, se lleva bien. Es que, ¿a qué estamos eligiendo? A los concejales de ese municipio. ¿Qué estamos eligiendo? A los consejeros del Cabildo. ¿Qué estamos eligiendo? A los parlamentarios del Parlamento de Canarias. Y por lo tanto, ¿a quién hay que enjuiciar? Pues a la labor en esas instituciones. Creo que eso debe ser la vía. Con independencia de que efectivamente creo que cada vez más, desafortunadamente, el efecto rabieta, el efecto emocional, nos está llevando a tomar decisiones diferentes de las que nos están preguntando, porque a nosotros nos están preguntando por Parlamento, Cabildo y Ayuntamiento. Sí, coincido básicamente con los dos. Es decir, no pasa nada porque el que está gobernando pase a la oposición, como tú decías antes, e incluso es una condición imprescindible para la consolidación democrática. Si la alternancia, sin la alternancia en el poder, la democracia no está completa. Por cierto, en La Gomera está todavía por producirse esa alternancia en el Cabildo. Coincido también con lo que decía Isaac, sin implantación territorial, los partidos están llamados a desaparecer o al menos a moderar su éxito puntual. El ejemplo lo tenemos en Ciudadanos. Podemos ha aguantado aún más el tirón. Vamos a ver lo que sucede en las próximas elecciones. Estamos en un multipartidismo provisional. No está consolidada aquella frase, aquella argumentación que se decía en el año 2014, después del movimiento de los indignados del 15M, se acabó el bipartidismo. No,
Eso no se ha acabado, todavía no lo sabemos. Vamos a ver, ya Ciudadanos va a desaparecer, veremos qué pasa con Podemos. Y en el caso de Vox, ¿por qué Canarias va a ser distinta al resto de España? La gente, muchas personas se llevaban las manos a la cabeza cuando Vox empezó a tener representación a nivel nacional. Bueno, ¿por qué España iba a ser distinta a los países similares en el resto de Europa, donde los partidos de derecha radical han tenido una presencia cada vez mayor? En Canarias tiene Vox dos diputados nacionales, que no es poco, ¿eh? Ya que lo quisieran para sí otros partidos, 2 diputados nacionales, oiga, hay que tener, aunque no sepamos quiénes son, hay que tener un respeto hacia ellos. Por lo tanto, la previsión de cara a las próximas elecciones tiene que conjugar todas estas situaciones. Y aunque es verdad también lo que dice Gerardo muy acertadamente con respecto al análisis de cada una de las elecciones, lo cierto es que no se produce. En los municipios pequeños sí, pero en los municipios grandes las tendencias nacionales influyen. Y en Canarias es más, que tenemos muchos ejemplos. Pepa Luzardo era la única concejala del Partido Popular en el año 95 en el Ayuntamiento de Las Palmas y un mes después obtuvo mayoría absoluta. José Manuel Soria, de 1 a 14 en apenas un mes. Por lo tanto, las tendencias nacionales, era la ola de Aznar en aquel momento, en el caso de Santa Cruz exactamente igual, entre el anterior concejal y Guillermo Guigú, con el éxito que tuvo, a 60 votos de ganarle nada más y nada menos que a Manuel Hermoso. Es decir, las tendencias nacionales en el ámbito local influyen y por lo tanto también van a jugar a favor, en este caso, del Partido Popular. En este caso, Ángel, me lo has dejado genial, porque la siguiente pregunta era precisamente esa. Hemos hablado del voto de castigo o posible voto de castigo que pueda haber a Sánchez. Es cierto que siempre que gobierna alguien, pues hay un malestar entre los ciudadanos, de una parte de esa ciudadanía, pues que no está de acuerdo con esas políticas. Pero yo lo que quería preguntarles era precisamente por Feijóo. Es cierto que el Partido Popular ha vivido a nivel nacional una situación que yo creo que en política, salvando la distancia, se parecía un poco a la de Pedro Sánchez. Pues Pedro Sánchez, en su caso, el propio partido lo echó. En este caso hubo una pugna interna y Pablo Casado pues terminó yéndose. Lleva Feijóo, que muchas voces llevan mucho tiempo esperándolo. No sé si esa ola o ese efecto Feijóo, pues Isaac, se va a notar aquí en las instituciones de Canarias. Bueno, dice que la comunicación política se sustenta en 2 grandes pilares: la capacidad de emocionar y la capacidad de sorprender. En esos dos pilares, ¿no? Las encuestas así lo van diciendo, ¿no? Yo creo que a Feijóo en este caso quizás ese factor sorpresa vino un poco antes de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, esa capacidad de innovar o de llamar la atención, o oye, vamos a reconquistar y demás, quizás se hizo unos cuantos meses demasiado pronto, ¿no? Lo dicen las encuestas, lo dicen incluso el propio partido, ¿no? Por eso ese factor, digamos, se quita de la ecuación ya, porque faltan todavía 7 o 8 meses y yo creo que, en mi opinión, se le ha hecho demasiado largo la trayectoria para poder optar al gobierno de España, ¿no? Y lo mismo pasa con la capacidad emocional, que ahí tenemos el caso de esta mujer, ¿no? De Ayuso, la reina de la emoción en Ayuso, que hasta callada la veo últimamente. Digo, a ver hasta cuándo vuelve otra vez a dar un cambio de rumbo, ¿no? Yo sí creo que el factor nacional influye, pero hasta cierto punto. Ahí estoy más con Gerardo, de que al final la gente de un pueblo quiere que le arregle la acera, que su hijo vaya al colegio, esté pintado el colegio. Está hablando de pequeñas cosas repetidas muchas veces. Y en eso se ha convertido la política. Estamos más en una política de 33 milisegundos, que es lo que es capaz de ser humano de interpretar cuando le llega una foto, una red social. 33 milisegundos. En un tercio de segundo, un ciudadano decide, me gusta este tío, no me gusta. En que una valla publicitaria entre 3-5 segundos. Entre que un dossier entre 6-7 segundos. O sea, ¿cómo somos capaces en política de hacer transmitir un mensaje, un programa electoral, un proyecto político en 3 segundos? Estamos hablando de 3 segundos. Si ahí tú no captas la atención, por eso dicen que el mundo del voto va por atención, emoción, recuerdo y voto. Primero tienes que llamarme la atención, después me tienes que emocionar, después te puedo recordar y después te voto. Ese es el orden por el cual un ciudadano hace esto. Si no me llama la atención, ya lo demás no sigo. Entonces, ese factor de llamar la atención, yo creo que el Partido Popular lo tuvo hace unos meses, y tiene que volver a llamar la atención. Gerardo. Sí, vamos a ver, para ver si me explico. Efectivamente, coincido en el análisis.
las redes sociales han alterado la forma en hacer campaña electoral. Cada vez todo es más instantáneo, cada vez se decide en milisegundos, pero yo creo que eso no es bueno. O sea, a la hora de plantear unas elecciones, estamos hablando de una legislatura a 4 años, entiendo que la ciudadanía y la sociedad se juega mucho, y cuando se toman decisiones de esa manera, me parece un error. Con independencia de que coincido en que creo que se están tomando así. Pero abro paréntesis, me parece un error. Creo que habría que tomar decisiones más meditadas, más sopesadas, no porque me has llamado la atención, aquí no se trata de entretener, no porque te recuerdo porque la foto me pareció graciosa. Es que estamos infantilizando de tal manera lo que es la responsabilidad ciudadana en una democracia, porque luego todos critican a los políticos. La imagen de los políticos es muy mala y la mayoría de la gente critica a los políticos. Pero esa mayoría de la gente los ha elegido. Que no, es evidente que en una democracia la ciudadanía es corresponsable de lo que pasa en la política. No estamos hablando de una dictadura en lo que la ciudadanía no puede hacer nada, el dictador lo decide todo. Y por lo tanto creo que habría que llamar la atención sobre esa responsabilidad ciudadana. Yo solamente quería puntualizar una cosita. Ha sido 10 años en una especie de acto como este, en Huelva, un psicólogo anunciaba en un informe Wagner, creo que se llama, de Estados Unidos, que en el año 2022, estoy hablando hace 10 años, y en el 2022 iban a haber más noticias falsas que verdaderas en Internet. En aquel momento a mí me pareció que eso era muy lejano. O sea, ya hace un año que hay más noticias e información, digamos, no veraz que verdadera. O sea, luchar contra eso es extremadamente, yo no digo que imposible, pero voy a decir que muy, muy, muy difícil. O sea, ¿cómo argumentas? ¿Cómo le hablas a alguien de cómo formar un parlamento, Gerardo? Incluso la gente no sabe cuál es la función de un parlamento. Ya no te digo de tribunales de cuentas, este tipo de organismos y demás. La sociedad va caminando por la calle y quiere saber si me transmite confianza, cercanía, no sé qué, las siglas son reconocidas. Y es verdad, la política son actitud y estados de ánimo. Hay una tendencia de cambio en algunos sitios, pues me voy para allá. Ahora América Latina está arrancando con esa izquierda que al final también está en Estados Unidos, ¿no? Pero al final son esa especie de círculo vicioso que al final nos acaba tocando incluso aquí a las Islas Canarias, ¿no? Ángel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, además es que en el proceso electoral son múltiples variables las que influyen, las que actúan simultáneamente. Son múltiples actores los que están interactuando unos con otros de forma interesada o partidista. Evidentemente, en el ámbito local, las tendencias nacionales influyen, está demostrado científicamente. Y evidentemente también el tirón personal también influye, en algunos casos más que en otros. Aquí en Tenerife existió un caso paradigmático, que se lo pongo siempre a mis alumnos, que fue el de Ricardo Melchor, que era capaz de conseguir mayorías absolutas en la elección al Cabildo en el municipio, donde sus candidatos al ayuntamiento tenían un fracaso estrepitoso. Él obtenía muchos más votos. O sea, si Coalición Canaria en las legislaturas, en los mandatos, de Ricardo hubiese tenido los mismos resultados a nivel municipal que a nivel insular, hubiese tenido muchos más alcaldes y muchas más mayorías absolutas. ¿Por qué? Porque la credibilidad que este hombre se granjeó, más allá de lo sucedido en los últimos momentos, difícilmente conseguían erosionarla. Y hay políticos ejerciendo en la actualidad que también tiene ese continuum de estabilidad. Se podrá estar de acuerdo o no con su gestión, yo ahí no entro, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo, el propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, nadie le conoce grandes escándalos. Por supuesto que se le critica por sus gestiones, por lo que sea, y eso ya cada partido haga lo suyo, pero durante su larguísima trayectoria política, de más de 3 décadas o cerca de 3 décadas, nunca ha tenido grandes altibajos, siempre se ha mantenido en la misma línea. Y ese elemento de credibilidad cuesta mucho ganarse y sin embargo con una foto mal publicada en un determinado momento se pierde.
Bueno, de esa foto y de esa comunicación política es lo que vamos a hablar en este caso, que es lo siguiente, que es el Ayuntamiento de Santa Cruz, que si bien, como decía al inicio Isaac, pues Canarias, bueno, España, ¿no? Con ese coronavirus vivió una situación excepcional. Canarias había que sumarle Thomas Cook, el volcán de La Palma. Santa Cruz además daba un vuelco, en este caso pues Patricia Hernández conseguía el apoyo mayoritario de los concejales, en su momento pues con una persona que en principio habría incumplido, dos personas que habrían incumplido los dictámenes de su partido, posteriormente un abandono, pero bueno, en cualquier caso llegaba por primera vez la democracia, llegaba un partido a la alcaldía que no fuese Coalición Canaria, gobernaba Patricia Hernández durante apenas 13 meses y había una moción de censura que además fue muy criticada, no solo por el Partido Socialista, sino por el momento en el que se tuvo que negociar, que fue cuando todos estábamos encerrados en casa. Y yo lo que quería preguntarles es precisamente pues, por esa, y voy a empezar contigo, Gerardo, por esa herramienta, que no deja de ser democrática, esa moción de censura. La vimos también en el Cabildo de Tenerife, se habló, y ahí yo creo que Ángel daba una clave muy interesante, se habló muchas veces en el anterior gobierno de Canarias, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, de esa estabilidad que terminó pues con un gobierno monocolor, como fue el de Fernando Clavijo en los 2 últimos años. Y en este caso pues quería preguntarles a ustedes precisamente por eso, por las mociones de censura, como pues los que no ganan elecciones o los que no suman mayorías, pues al final consiguen convencer para tener esas mayorías. Bueno, las mociones de censura son un mecanismo perfectamente constitucional, democrático, porque son las reglas del juego que tenemos. O sea que, en ese sentido, si se hacen conforme a la normativa, nada que alegar a su implantación y a que se apruebe y en su caso se ejecute. Otra cosa es que políticamente se pueda cuestionar el momento. Esto es como la moción de censura de Vox de Tamames. A mí me preguntan, oye, ¿se dan los requisitos? Pues adelante. Otra cosa es que luego políticamente te pares a pensar y digas, yo la verdad me pareció un disparate, pero bueno, desde el punto de vista de la normativa jurídica, poco se puede reprochar. Sí es cierto que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se dieron una serie de circunstancias cuando menos pintorescas, y ahí nos entramos en el espinoso tema de lo que es el transfugismo, qué es ser tránsfuga o qué no, que tenemos varias versiones, yo tengo una, porque la normativa estatal que define un tránsfuga no es exactamente la misma normativa de la legislación canaria que define tránsfuga. Es decir, tránsfuga es quien abandona voluntariamente un partido para formar otra mayoría, o quien en contra de su voluntad es expulsado. Tenemos una normativa estatal que dice abandonar voluntariamente un partido para formar otra nueva mayoría, y tenemos una normativa autonómica que dice no el que abandone voluntariamente, el que yo expulse en contra de su voluntad. Y ahí ya nos entramos en una dinámica bastante peligrosa y de dudosa constitucionalidad. Se daba la circunstancia de que bueno, los dos concejales de Ciudadanos, primero uno votó a favor de la alcaldesa, de Patricia Hernández, y luego la otra votó a favor del actual alcalde. Y el partido lo criticó ambas. Que la verdad es que al final yo no sé exactamente cómo poder esto explicarlo desde un punto de vista razonable, porque ni yo lo termino de entenderlo. Así que, bueno, desde el punto de vista democrático, las mociones de censura están ahí, son mecanismos, y mientras se cumplan los requisitos legales, poco que objetar. El mandato imperativo está prohibido en nuestra Constitución. En la práctica lo ejecutan, lo llevan a cabo de forma firme y permanente todos los partidos políticos. Es decir, cualquier concejal, cualquier consejero, cualquier diputado puede votar conforme a sus creencias, sus ideas, y sentirse libre de que no se le imponga una votación, pero sabe que se acaba su carrera política, porque en las siguientes elecciones no va a estar en las listas electorales si no hace lo que el partido le indica. Por lo tanto, el mandato imperativo solo existe oficialmente en la Constitución, su provisión. En la práctica política en España se aplica permanentemente. El transfugismo, yo te doy si quieres otra definición, Gerardo, que es la que utilizan los partidos políticos. Tránsfuga es
todo cargo público que abandone el partido porque se presentó para apoyar a otros, siempre y cuando no me apoye a mí. Si me apoya a mí, ya no es un tránsfuga. Están ejerciendo su libertad como ciudadanos libres en el Estado de Derecho. Si es para apoyar a otros, es tránsfuga. Si es para apoyarme a mí, no. Y no hay que olvidar que en Santa Cruz, por el que tú preguntabas antes, Antonio, no hay que menospreciar, yo nunca lo he hecho, la capacidad de resistencia, utilizando el propio manual de Pedro Sánchez, de Patricia Hernández. Patricia Hernández es una joven muy duramente criticada por todos sus adversarios y sin embargo ha sido una senadora muy destacada, con grandes intervenciones, con mucha presencia, vicepresidenta del gobierno, consejera de la comunidad autónoma, diputada autonómica, portavoz, alcaldesa, lo ha sido todo, pese a lo joven que es. Por lo tanto, mucho cuidado con Patricia Hernández, que no hay que desmerecerle su capacidad de resistencia. Yo poco más que añadir que lo que han comentado Gerardo y Ángel, y que al igual estaríamos hablando que Patricia hubiera sido presidenta del gobierno canario también, en su momento, digamos, en esa batalla interna orgánica del Partido Socialista, hizo frente a Ángel Víctor, ¿no? Y creo que podía haber cambiado esto. Yo creo que a Santa Cruz le va la marcha desde hace muchos años. El Ayuntamiento de Santa Cruz le gusta mucho es un escenario de mucha disputa política, y esa es la realidad. Además, es la joya, la corona, es la capital de una isla, por lo tanto, él tiene el foco que cuando Santa Cruz tose, pues como se suele decir, ¿no? Todos los demás se ponen un poquito con gripe. Es verdad que también todo es muy exponencial, pero no deja de ser lo más normal del mundo. A veces, como decía Gerardo, hay que darle naturalidad a todas estas cosas. Hay gente que por su interés pues decide hacer un cambio, marcharse, venir. Y como decía él, y al final, siempre y cuando no me moleste a mí, pues somos personas de principios. De principios en política yo conozco muy poca gente. Porque al final es una cuestión de yo quiero gobernar y a cambio pues quiero hacerlo mejor que el otro. Y es natural, y eso pasa lo mismo que en el mundo del mundo comercial. El de la marca esta de agua quiere vender más que el otro, ¿no? Dicho todo esto, sí quiero puntualizar una cosa. Patricia hizo una campaña muy rompedora y muy novedosa en las anteriores elecciones. Ofreció cosas que jamás se habían ofrecido en Santa Cruz, desde poner ascensores a edificios que no sé qué, una campaña más de cercanía a esos barrios y quizás por ahí ella fue, en ese caso lo que les comentaba antes, ¿no? Fue un factor sorpresa aquí. Mujer, que también hay que tenerlo en cuenta, estamos hablando de una isla donde Coalición Canaria ha estado, ese gobierno muy nacionalista ha estado con mucho gobierno de hombre en ayuntamientos, en gobierno y demás. Y esta chica, pues esa chica más rebelde, digamos, por llamarla de alguna forma, pues un poco removió el tema de Santa Cruz. Después ya vinieron todos los casos que vinieron detrás y demás. Yo creo que me quedo más con que Santa Cruz le va a la marcha, por un lado, y por otro que es muy natural que ocurra lo que ha ocurrido aquí. Tú te vas a 2 municipios más allá, vete a Güímar, o vete a cualquier, incluso a La Laguna, ¿no? Que digamos un feudo nacionalista, y mira cómo hoy Luis Geray está al frente y con mucha consistencia, parece ser, ¿no? Yo, cogiendo un poco el hilo de todo lo que han aportado ustedes tres, yo lo que sí quería preguntarles es, por un lado, si eso después lo entiende el votante, es decir, el votante que yo entiendo que deposita su voto en Ciudadanos, pues igual no esperaba ni una cosa, como decía Gerardo, de que uno apoyase una cosa y después otra, y después también el voto, o sea, de los votantes de esos partidos. Ahora hemos visto que Evelyn, que era antinacionalista declarada y que no quería un gobierno nacionalista por la propia, digamos, idiosincrasia de Ciudadanos, va de número 6, con lo cual tiene bastantes opciones de, por no decir todas, de ocupar un sillón y, si llegase pues un acuerdo, de gobernar junto con el partido en el que pues no iba a militar. Y tenemos el otro caso, en el otro extremo, a Matilde Sambudio, ¿no? Porque a mí siempre me hace, no sé qué opinión tienen ustedes, pero me hace mucha gracia eso de independiente. Vamos a las listas independientes, que yo creo que coincido plenamente en este caso, saltándome un poquito el papel de moderador con Ángel, es decir, independiente hasta que a ti te dicen vota A y tu independencia ya se tambalea un poco. Entonces, yo quería preguntarles precisamente por eso. Por un lado, si el votante de los partidos a los que se van, esos tránsfugas o esas personas que a mí me apoyan, que pueden ser tránsfugas o no, pues lo entiende. Aquí entramos en otro círculo cuadrado. Vamos a ver. ¿El votante vota a unas siglas o vota a una persona? Eso es una especie de alquimia difícil de digerir en estos tiempos. ¿Por qué? Pues porque la normativa dice una cosa
y la realidad dice otra. Y cuando existe mucha distancia o mucha diferencia entre lo que dicen las normas y lo que sucede en la realidad, al final nadie entiende nada. Decía Ángel, no, la Constitución prohíbe el mandato imperativo, pero se aplica. Y se asume con naturalidad. O sea, se reconoce que la Constitución lo prohíbe, pero con naturalidad asumimos que se hace. Claro, cuando partimos de esas situaciones, la norma dice una cosa, la realidad dice justo la contraria en las antípodas, y lo aceptamos con naturalidad, es que tenemos un problema. Bueno, tenemos bastantes, pero este es uno de ellos. Y creo que habría que repensar y reformar las leyes electorales. ¿Qué ocurre? Que quienes tienen la legitimidad para reformar las leyes electorales no les interesa reformar las leyes electorales. Podemos hablar de listas desbloqueadas, listas abiertas, el establecer un sistema como el del Senado mayoritario de votar a la persona, un sistema como el... Podemos analizar un montón de cosas, pero tenemos una normativa que no es coherente y que en la realidad no se está aplicando. Eso genera que la gente luego no entienda cosas como las que ocurrió en el Ayuntamiento de Santa Cruz con Ciudadanos, que primero una concejal vota al PSOE y apoya a Patricia Hernández a la alcaldía y se la expulsa, y luego la otra concejal apoya una moción de censura a Bermúdez y se la expulsa. Y luego ponte a explicarlo. Bueno, Ángel, Isaac, quien quiera. Bueno, lo cierto es que la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Es decir, yo sé que los periodistas, cuando un político hace una manifestación o traslada una propuesta o una iniciativa, rápidamente van a buscar la hemeroteca para tratar de encontrar algún momento en su trayectoria reciente o antigua en el que dijera o propusiera justo lo contrario, porque sería llamativo, llama la atención. Churchill cambió 2 veces de partido. No estoy comparando a Churchill con ningún político canario, pero cambió con dos veces de partido sin grandes problemas, ¿no? La gente tiene derecho a cambiar de opinión. Si creemos auténticamente en la libertad, no debemos ponerle obstáculos a una persona que se presenta por un partido y cuando acaba su mandato cambia de opinión y va para otro, ¿no? Acabamos de suceder un caso en Las Palmas muy llamativo. Creo que un candidato de Vox en Mogán iba en la lista del Partido Socialista. Bueno, al final se han dado cuenta y lo han echado, pero cambió de opinión. Que ¿no? Podemos hablar también de los filtros de los partidos, porque es la segunda vez que le pasa al Partido Socialista. Pero lo cierto es que lo que decía Gerardo, la teoría de la ley de la mano de hierro de la oligarquía está en poder de los partidos políticos. O sea, desde el momento en que los partidos políticos, la estructura de los partidos gobernantes en cada momento, toma la decisión de a quién ponen candidato y a quién ponen en las listas, los miembros de esas listas, salvo casos muy excepcionales, no tienen una libertad auténtica para tomar sus decisiones, para desarrollar su trabajo. Y incluso los modelos de primarias que se han dotado a nivel interno del Partido Popular o en la elección desde listas electorales del Partido Socialista, siempre hay una coletilla en sus estatutos, bueno, pero tienen que ser finalmente aprobadas por la Ejecutiva Federal, ¿no? O sea, si queremos auténticamente unas listas en unas primarias, permite que los simpatizantes, ni siquiera los afiliados, los simpatizantes puedan elegir a sus candidatos. Permite la aplicación del modelo del Senado en el conjunto de las listas electorales, en el conjunto de las circunscripciones. E incluso reduce el número de miembros en las circunscripciones más pequeñas. Todo ello iría en detrimento del poder de los partidos políticos para controlar el ejercicio de la actividad pública. Sin embargo, se iría a favor de un modelo muchísimo más democrático que el que tenemos actualmente. Isaac. Yo puntualizo 2 cosas. Prefiero pasar de Churchill y pasamos a Casimiro, no La Gomera, que nos queda más cercano. Por si hay alguna duda de la importancia de la marca política personal, ¿no? Esa una. Y la otra, mira, creo que fueron estas elecciones anteriores, no estoy seguro, o las anteriores, en Cataluña se hizo una encuesta y por la cual votaban a Ciudadanos, y el segundo motivo principal por el que votaron a Ciudadanos era porque Albert Rivera era guapo. Acuérdense de aquella campaña en la que sale desnudo en una guagua, ¿no? Fíjate, dice, ¿y dónde queda todo esto, lo que estamos hablando? Tal. Pues en un simple momento de que me llamó la atención, repito, si me emocionó, si no, si transfugismo, si no, pues mira, al final es
la importancia que tiene la credibilidad que pueda transmitir el que está hablando en ese momento, más allá de que pueda cambiar de opinión, como yo también que estoy con Ángel, parece que estamos anclados y amarrados a que, como hace 3 años dije que me gustaba aquel proyecto, pues ahora no puedo decir lo contrario. No, la gente va cambiando de opinión y de hecho el votante va cambiando de opinión a lo largo de los años. Nosotros cuando somos unos jóvenes no nos gusta que nos prohíban cosas. Ese mundo más por llamarlo así, más progresista, ¿no? Más de libertad, que yo quiero llegar a mi casa a las 4 de la mañana, pero cuando ya tengo una hija, cuidado. Yo ya soy un poquito más conservador porque no quiero que mi hija llegue a las 4 de la mañana. Por eso dicen que los famosos perfiles del votante, ¿no? Que van evolucionando y van pasando de un mundo más jovial, por llamarlo así, a un mundo más restrictivo. Fíjate, el ser humano acaba cambiando de voto también, muchas veces. Hay un libro muy curioso que les invito a que si quieren ver, encontrarlo, que se llama Extraños en su propia tierra. Es un libro de una socióloga americana que pasa de ser demócrata a republicana, una socióloga que durante 40 años se mete en las entrañas de Estados Unidos y por su entorno, por su día a día, por las personas que tenía alrededor, acaba cambiando. Y es que somos una especie muy irracional. Dice que somos un poco la media, nuestra forma de ser, de pensar es aquella muy similar a las 4 o 5 personas que tenemos más al lado nuestro todos los días. Si estamos todo el día con gente de mala leche, pues al final somos mala leche. Y en política pasa eso. Es lo que llaman la prueba social. Al final, si estamos alrededor de gente súper contenta y al final, es más, se suelen retroalimentar. Hay un perfil que es el que llaman el neurótico, ¿no? En el mundo del voto, que dicen que oye, pues el que se levanta con la conspiración de por la mañana, que todo es un problema. Pero es que le encanta estar con ese tipo de personas que también ven todo un problema. Que hay un perfil de población de alrededor de un 20% que es así. El famoso, Maradona, ¿no? Que estaba un poco la cabeza figurante a veces en los cursos que se dan de un ejemplo como puede ser el tema del narcisismo del votante, ¿no? Pues, oye, ese tío tiene tenía millones de seguidores, votantes, tal, que siempre estaba todo el mundo en contra de él y tal. Pues ese tipo de sociedad la hay. Entonces, ante eso, explícale lo demás, ¿no? Yo, ya que estamos en la sede de la Asociación de la Prensa, sí que le quería, por ir concluyendo un poquito el debate, sí quería preguntarles se ha ido, digamos, sacando a lo largo de esta conversación, ¿no? El papel en que juega pues la denominada nueva comunicación, ¿no? Ese mensaje muchísimo más directo de, oye, por ejemplo, veía el programa, ¿no? O esas imágenes que empiezan ya a circular por las redes sociales con 5 medidas, ¿no? Para un ayuntamiento que a mí era un determinado partido político, un determinado ayuntamiento de la isla de Tenerife, que no me aportaba absolutamente nada. Es decir, hubiesen puesto otras 5 y tampoco porque no te decía cómo lo iban a conseguir, ¿no? Pero es cierto que, y por ahí va la pregunta, ¿cómo juega esa rapidez en la comunicación? ¿Cómo creen que va a afectar al votante, que evidentemente es receptor de esa información? Porque probablemente los que no tengan redes sociales pues igual no le llegan, pero es cierto que cada vez vemos más, y los que trabajamos en medio lo vemos, como cualquier pequeña polémica, cualquier pequeña cosita que pase en redes sociales, cada día salta con mayor rapidez. Lo veíamos pues en este caso, ya que estamos en Santa Cruz, pues con un candidato que ni siquiera él subió una foto a redes sociales pues con un elemento de un juguete erótico y rápidamente era replicado en las redes sociales y pues además caía en la prensa, digamos, tradicional, ¿no? Se hacían eco los 2 periódicos que aún quedan en papel en esta provincia. Ángel, no sé cómo ves tú esta nueva, si se puede denominar así, comunicación política. Yo a mis alumnos, tanto en la Universidad de La Laguna como en la UNED, siempre les pregunto al principio de curso, en las asignaturas de políticas públicas, oye, ¿tú cómo te informas? ¿Tú te informas de política? ¿Tienes interés? ¿Sabes quién gobierna aquí? ¿Qué partidos están? Y me suele llamar siempre la atención los 2 últimos cursos que dan la misma respuesta. No, yo me informo todos los días, pero de todo lo que pasa. ¿Y cómo te informas? Según me levanto, se lo comentaba antes a una periodista, abro mi teléfono móvil y abro Instagram y me entero de todas las noticias del día. Si ya ni siquiera las páginas web, ni siquiera los perfiles en redes sociales de los medios tradicionales, sino por lo que sus iguales le trasladan a aquellas personas a las que él sigue en sus perfiles de esta red social. Por lo tanto, hay un problema, desde mi punto de vista, que los medios de comunicación y el periodismo en general, y por lo tanto la sociedad, no ha sabido adaptarse a esta nueva forma de información, de manera de informarse que tiene buena parte de la población, separada y cada vez más aislada de los medios tradicionales. Y eso es un riesgo.
porque la información es falsa, habitual en muchas ocasiones, como decía antes Isaac, cada vez en un porcentaje mayor, y además hay otro riesgo, que la generalización de las redes sociales, el número de horas de 4 a 5 horas diarias que los jóvenes de 14 a 16 años, o sea, justo antes de empezar a votar, están permanentemente conectados a las redes sociales, hace que no se profundice. Es decir, la información máxima con la que se quedan es con la foto y con el titular de aquello que están mirando. Y eso, por lo tanto, no les va a dar las herramientas suficientes para que puedan votar con la totalidad de la información. ¿Qué conlleva? A que vote lo que vota mi amigo. Va a votar lo que vota mi madre, o como mi padre siempre ha votado, o lo que vota mi pareja, o siempre hemos votado por esto. O sea, los programas electorales, yo te digo que no se los leen ni los candidatos. Ni los candidatos. Pero te lo puedo asegurar de todos los partidos. Por lo tanto, pretender que se los lean y que lo conozcan el votante es imposible. Hay tendencias, hay olfato, hay apreciaciones, hay valoración, credibilidad, me gusta y por supuesto lo más importante para cualquier candidato, sobre todo a nivel local, es no cometer errores. Porque desde el momento que cometes errores, hoy en día se va a multiplicar y se va a generar un altavoz sobre ellos. Sí, con ese panorama solo nos deja la opción de ser pesimistas. Vamos a ver, si hemos pasado de un escenario en el que la ciudadanía se informe de diferentes fuentes a informarse solo de una fuente, a no solamente no leer la noticia, sino solamente leer el titular, y hemos pasado a ni leer el titular, sino solamente la foto, si esa es la evolución, solo se puede ser pesimista. Y ahí la responsabilidad es de la ciudadanía. Igual no te he entendido bien, Ángel, cuando decías, no, es que las formaciones políticas se tienen que adaptar a esa nueva forma de informarse. Igual lo que hay que hacer es que la ciudadanía se evolucione y sea la que se adapte a otra forma de informarse, porque es que si no, la democracia está en peligro, y de la misma manera que hubo en el pasado otras formas de gobernar, la democracia dejará de existir y pasaremos a tener otro tipo de forma de gobierno diferente, y se estudiará la democracia que conocimos en los libros de historia. Es así, ¿eh? O esto cambia, o si ese es el panorama, desde luego vuelvo a lo que decía la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, dicho sea de paso, Estados Unidos ahora no es que esté dando ejemplo de nada en cuestión de democracia, pero bueno, lo que decía, para que la democracia funcione, ciudadanía formada e informada. Si no, no funciona. Yo quería decir una cosita, es muy sencillo. En el año 2005 es cuando irrumpe, digamos, de manera potente Facebook en Europa, ¿no? Fíjate, 18 años, 17, 18 años. En aquel momento, si salía en Facebook, eso iba a misa. O sea, hace unos estudios hace muy poquito, no llega ni un año, y el principal, digamos, vehículo de comunicación, de credibilidad, el primero, el boca a boca. Mi amigo me dijo que Ángel es el apropiado, pues me voy con Ángel. El segundo, la televisión. Si salió en la tele, es cierto. Tercero, prensa escrita. Cuarto, radio. Y la quinta, ha caído las redes sociales. Menos mal. Menos mal. Pero ahí también los medios de comunicación, como puede ser la prensa, creo que tienen mucho también que una especie, no voy a decir autocrítica, pero sí para hacer pensar que no podemos vivir en esta vorágine de que ya te llaman para allá, todos auténticamente para allá. Sabíamos que había elecciones desde hace 3 años y medio. Ahora a mí me llaman 50.000 periodistas, por favor, 5 tal, que esto es para allá, hoy tal, un anuncio que va a salir. Esto es muy nuestro, ¿eh? Muy de ustedes, muy de ustedes, nuestro. muy de la prensa y tal. Y está bien, oye, que es la noticia y es la actualidad. Sí, pero cuando todo es importante, nada es importante. Y yo creo que cuando llegue ese momento, que yo ahí en este caso estoy considerado un poco pesimista, ese momento de reflexión de, oye, hacer un artículo con tiempo y esperar, esto no va a ocurrir. Pero a cambio sí quiero pensar, mira, la gente al final cuando vota, dentro de lo emocional hay un apartadito ahí que se me enciende, porque al final tienes que coger el voto y hacer así. Y a lo mejor tu madre te lo tiene puesto en tu casa para hacer así, que eso sigue ocurriendo en muchos sitios, ¿no? Pero menos mal que hay un voto un poco racional, porque yo te pongo un ejemplo, el partido político
con más recorrido, tendencia, interactividad en el mundo online es Vox. Si fuera por, se han hecho incluso estudios de esto, si fuera por esa, ¿verdad?, gobernarían España con mayoría absoluta. Pero no es así, porque las redes sociales son una cosa y el café del bar de la esquina es otra. Entonces, en ese equilibrio es donde, menos mal, la gente llega un momento a un grado de sensatez y al final voto por un lado o voto por otro. Ángel. Y tampoco hay que tratar a los votantes como personas menores de edad. Es decir, los votantes tienen derecho a informarse como crean conveniente, ¿no? Yo recuerdo en el año 2008, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, precisamente, que es el patrocinador de este evento, organizó el primer carnaval de día en Santa Cruz, era el sábado de Piñata, y se suspendió por una alerta meteorológica. Luego, como suele ser habitual, hubo un sol que rajaba las piedras, pero se suspendió por alerta meteorológica. Y el ayuntamiento, la primera información que trasladó, la hizo a través de un perfil en Facebook. Suspendido el carnaval de día por la alerta meteorológica. Al día siguiente, un periódico, que no voy a decir cuál es, pero se lo enseño a mis alumnos, a doble página, publicó no la suspensión del evento, sino el ayuntamiento informa de la suspensión a través de Facebook, como una crítica, 2 páginas de crítica de por qué el ayuntamiento se había atrevido a utilizar una red social para informar la suspensión del evento, que luego se trasladó a través de los canales habituales. Eso fue en el año 2008, o sea, 15 años después la situación ha cambiado por completo. Y es verdad que ustedes, los expertos en gestión de campañas electorales, intervienen en múltiples inputs y en múltiples situaciones al mismo tiempo, porque no solamente te informas por los medios, también es por lo que tú hablas. ¿Cuánto tiempo llevas en paro? Si tu madre lleva 2 años en una lista de espera de dependencia, si la carretera sigue tardando 4 horas en llegar, todas esas situaciones del día a día, o al contrario, si has encontrado un trabajo, si te han subido el sueldo, si has podido comprar una casa, todas esas situaciones influyen a la hora de la conformación del voto. No hay una única causa. Los análisis el comportamiento de los actores y el análisis electoral es multivariante y cada día más. Bueno, yo les voy a pedir un último titular cortito, ¿vale? De esos que cabrían en una maqueta de un periódico y cada día quedan menos. Entonces, Gerardo, que voy a ser más... voy a estar más encima de ti con el tiempo. ¿Qué esperas de...? Bueno, esta pregunta evidentemente es extensible para los tres. ¿Qué esperan, pues en el caso de las instituciones que hemos hablado, el Gobierno de Canarias y especialmente el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues el próximo 28 de mayo, ¿qué es lo que esperan? Pues a mí me gustaría que hubiese una muy alta participación. Me gustaría que se demostrara que la ciudadanía está implicada en política, en el buen sentido. Creo que si hubiese una gran abstención, creo que incluso no fue el Ayuntamiento de Santa Cruz el que una vez estuvo incluso por debajo del 50%. Fue, ¿no? Eso es un poco deprimente. A mí me gustaría que hubiese una alta participación y por lo tanto el titular para mí sería animar a la ciudadanía a participar, pero con un voto pensado, razonado, evidentemente libre, por supuesto, faltaría más, pero que no fuese un voto meramente emocional o de arrebato, sino que fuese una decisión racional y bueno, pensada, con libertad, con absoluta libertad. Ha ido un poco el titular, pero bueno, has hecho ya también el subtítulo, la entradilla. Isaac o Ángel, un titular. Pues yo, como vengo del mundo del marketing, que me gusta siempre acabar con que marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar. Por lo tanto, a ver cómo queda ese pacto a nivel regional, los demás ayuntamientos, cabildos y demás. Bueno, que la ciudadanía participe y todo esto, por supuesto, pero que bueno, yo quiero ser de verdad positivo, que creo que la gente al final es más sensata de lo que creemos y que, bueno, que estamos en el mundo de competición política y gracias que podemos hacer esto hoy en día en España y en Canarias, ¿no? Ángel. Bueno, yo creo que la expectativa para las próximas elecciones, para este año completo, no solo las autonómicas e insulares de ahora, sino también las generales, es la expectativa acerca de si se consolida este incipiente multipartidismo o si se regresa a un cierto bipartidismo como ha sucedido durante el resto de la democracia. Bueno, pues damos por concluido este debate.